Y vamos a ver este método, ¿sí? Vamos a colocar ahí como título método de estimación directa. Ya solo vamos a ver dos métodos, ¿sí? Habíamos dicho que íbamos a ver tres. Ya vimos uno, ahorita nos faltan dos. Hoy vamos a terminar esos dos. ¿Estamos? Métodos de estimación directa. Métodos de estimación directa. Notemos como título, por favor. Métodos de estimación directa. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Vamos a anotar un concepto. ¿Sí? Anote lo que yo le voy a dictar. ¿Sí? Anote lo que yo le voy a dictar. Es un sistema, notemos, es un sistema que calcula, es un sistema que calcula la diferencia entre los ingresos. Es un sistema que calcula la diferencia entre los ingresos. Es un sistema que calcula la diferencia entre los ingresos y los gastos deducibles. Y los gastos deducibles. Repito, es un sistema que se calcula en base a la diferencia entre los ingresos y los gastos deducibles. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Punto y final. Entonces anote lo que usted considera importante. Dice aquí una estimación directa, y esto está a nivel global, ¿sí? A nivel global, dice que nos sirve para el cálculo de impuestos sobre la renta. En este caso, en Guatemala, a esto se le conoce como el ISR. En otros países lo conocen como el IRPF, pero esto pues es otro tipo de impuestos. En Guatemala nosotros lo conocemos como el ISR, que es el impuesto sobre la renta. Entonces, esta ecuación prácticamente nos ayuda a calcular este impuesto. ¿Sí? Para eso sirve la estimación directa. El método de estimación directa, uno de los objetivos, pues es calcular el ISR, el impuesto sobre la renta. Dice que también se calcula en base a la diferencia entre los ingresos y los gastos deducibles del contribuyente. Calcula los ingresos y los gastos deducibles. Ahora hago una pregunta. ¿Qué podría ser para nosotros gastos deducibles? A ver, ¿alguien tiene una idea de qué son gastos deducibles? ¿A qué le podríamos entender ahí? A ver, ¿alguien? ¿Qué son gastos deducibles? A ver, chicos. Preguntémosle a San Google, tenemos internet, preguntemos. ¿Qué son los gastos deducibles? A ver, ¿ya tiene un concepto?
A ver, ¿qué son gastos deducibles? ¿Ya tienen alguna idea? Investiguemos rápidamente qué son gastos deducibles. A ver, ¿alguno? Astrid. Astrid. Ah, estás muy seria. ¿Cómo me miras así como? ¿Has desvelado, Astrid? En serio. Ay, si apenas es martes. ¿Qué son los gastos deducibles? William nos comparte el sueldo o el salario. Dice. Es un gasto deducible. Y esto lo vimos al principio de bimestre. Bueno, no conmigo, pero estoy seguro que lo tuvieron que haber visto a principios de bimestre. ¿Sí? A ver, Jessica. Jessica. Es que hay una alumna que se llama Jessica Zapeta en Quinto Perito. Y precisamente me acaban de pedir un informe de ella. Yo la tenía aquí en la mente. Melissa Hernández. ¿Qué encontraste tú respecto a los gastos deducibles? ¿Qué son? Y esto es un concepto que tenemos que tener en mente porque sí lo vamos a utilizar. Melissa, ¿qué has investigado? Lo leo. Ujú. Dice, los gastos deducibles son aquellos que se restan de los ingresos brutos para obtener el beneficio o efectos de los impuestos. Sí, muy bien. ¿Y qué entendiste? Que tal vez es algo que resta para pagar menos impuestos o algo así. ¿Puedes leerme el concepto? ¿Otra vez? Es que casi no te escuché. Los gastos deducibles son aquellos que se restan de los ingresos brutos para obtener beneficio o efecto de impuestos. Ujú. Astrid, ¿qué investigaste? Dice que el artículo 29 de la ley de la actualización ¿Puedes hablarme un poco más recio, Astrid? que se... Pero si es que tú también te ¿Tú crees que yo le pasas. bajo volumen a mi compu? ¿Cómo se llama? Porque en las primeras clases hay alguien que se la pasa gritando o que pregunta y hasta que me lastima los oídos. Por eso le bajo el volumen a la compu. Y no sé si sea por eso que después no me escucha. Pero espere, le voy a subir, pero usted no vaya a hablar porque si no me van a preguntar. Vale. A ver qué es eso. Ah, sí, me escucha. Mejor. ¿Sí o ¿Mm? no? ¿Cómo? Sí, que ¿Sí? sí, sí me escucha. ¿Y ¿Sí? se escucha mejor? Ah, entonces es por eso. Excelente. Dice que el artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria regula que se consideran los gastos deducibles siempre que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o conservar la fuente productora de rentas grabadas, entre otros, las dietas y otras remuneraciones de dinero. Mm. Muy bien, gracias. Estamos
Más o menos. ¿Saben? Respecto a este tipo de conceptos tenemos que comprenderlo muy bien, ¿sí? Porque de lo contrario, es un poco difícil, ¿sí? A mí me costó comprender estos temas porque la forma en la cual nos da el concepto, pues es algo complejo. Pero en otras palabras, ¿qué significan los gastos deducibles? Son aquellas que nos van a dar un beneficio, ¿sí? Un beneficio de ganancia. Ojo, no reducen impuestos, ¿sí? No reducen impuestos. Son aquellos ingresos que se tienen por las inversiones que se hacen. Por ejemplo, un gasto deducible es cuando yo compro una materia prima, ¿sí? Pero que sé que esa materia prima al momento de transformarla me va a producir una ganancia, ¿sí? Esos son los gastos deducibles. En otras palabras, que se va a recuperar, ¿sí? Que ese dinero va a regresar, ¿sí? O sea, yo lo gasto, pero no se pierda, sino que tiene el objetivo de regresar y producir ganancia, ¿sí? Eso es un gasto deducible. Por ejemplo, la compra de material o herramientas es un gasto deducible. ¿Por qué? Pueda que yo gaste, pero cuando yo empiece a darle su actividad, pues ya me va a generar una ganancia. Desde la compra de una computadora, un teléfono, un vehículo, una impresora, una herramienta para hacer algún artículo o mercancía, pues todo esto es un gasto deducible. Ahora, no es gasto deducible, ¿sí? Por ejemplo, los gastos personales. Por ejemplo, usted se va a comprar un helado, se va al cine, va a ir al cine, o se compra la comida diariamente, o se compra ropa. Ese no es un gasto deducible, porque eso no le va a traer ganancia, al contrario, le va a traer pérdida de acuerdo a la cantidad de dinero que usted gaste. ¿Sí? Esos son gastos no deducibles. El pago de los impuestos, por ejemplo, el ISR, que es un impuesto que pagan, o que por lo general pagan las personas por la actividad mercantil que realicen. Esto de forma mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual, ¿sí? Estos sí no son gastos deducibles. ¿Por qué? Porque no regresan ni tampoco generan ganancias. A eso se refiere un gasto deducible, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, el concepto nos dice, ¿sí? El concepto nos dice, una de las partes del concepto dice, se calcula en base a la diferencia entre los ingresos. Escuche bien, en base a a la diferencia entre los ingresos y los gastos. Diferencias, matemáticamente lo conocemos como una resta, ¿sí? Entonces se calcula entre la cantidad de ingresos totales, ¿sí? Con la ingresos entre los gastos deducibles. Por ejemplo, hablando de materia prima, usted se compra, si hablando de una panadería, se compra 2 sacos de harina, cada saco le cuesta 45 quetzales, se gasta 90 quetzales, pero sabe que usted calculando, utilizando las proporciones, porque para hacer pan, pues hasta se utilizan los gramos, ¿verdad? Necesita cierta cantidad de gramos para generar un pan. En base a eso usted calcula, bueno, de esto me van a salir 125 panes por cada saco, y voy a vender cada pan a 50 centavos. Usted multiplica los 125 por los 50 centavos y le va a dar esa cantidad. Lógicamente esto es un dato así fumado, ¿sí? Pero en base a esto, ¿sí? En base a eso usted ya va a tener la ganancia total y le va a restar los gastos deducibles, ¿sí? Que le va a servir para poder recuperar el dinero, por decírselo así, en otras palabras. ¿Sí comprendimos que es un gasto deducible o no comprendemos nada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda antes de seguir? ¿Clarito? ¿Como el lago de Atitlán? ¿Sí? ¿No? Si tiene dudas me pregunta, ¿sí? Porque estos son conceptos básicos y fundamentales que usted lo tiene que manejar, ¿sí? Ahora, otra de las cosas o características que nos menciona acá el concepto dice que es recomendable para aquellos empresarios autónomos, por ejemplo, que no tienen seguridad sobre el flujo de ganancias. Dice, esto es muy recomendable. ¿A qué se refiere cuando habla sobre empresarios autónomos? ¿Sí? Porque por lo general alguien que está empezando, ¿sí? Alguien que está empezando no tiene ningún respaldo.
sino que uno se avienta a invertir en base a los estudios. Lógicamente aquí entra la mercadotecnia, el mercadeo, el estudio de mercado, para poder venir y lograr emprender, ¿sí? Porque tampoco podemos venir e invertir en algo cuya finalidad de progreso pues sea dudable, ¿sí? Entonces acá se hacen ciertos estudios, pero eso ya lo vamos a ver nosotros el otro año, ¿sí? ¿Qué procedimiento llevar para poder emprender, antes de poder emprender? Y esto es muy importante. Pero acá dice que se recomienda utilizar esta ecuación o este método porque me va a ayudar a mí a visualizar las ganancias y me va a ayudar a visualizar a cómo obtener la recuperación del dinero que voy a invertir en mi proyecto, ¿sí? Por eso es que dicen que esta ecuación es muy recomendable antes de invertir, ¿sí? Y eso usted lo tiene que tener en cuenta. Si en estas vacaciones usted va a emprender algo, va a vender, utilice algo, ¿sí? Utilice esto que aprendió porque le va a servir bastante y le va a dar una visión de qué hacer. Porque ¿qué pasa si aún teniendo el concepto y no lo utilizamos? No vamos a tener las ganancias que por lo menos esperamos, y no vamos a obtener las ganancias, sino que apenas si vamos a recuperar lo que invertimos, ¿sí? Y a veces cuando pasa eso, pues solemos decepcionarnos. Y a mí me ha pasado, ¿sí? Por no implementar todo esto, me ha pasado en que apenas si recupero lo que yo invierto, ¿sí? Pero ya utilizando esto, pues me da una visualización directa donde yo puedo saber cómo me va a ir y cómo debo de trabajar y así también la presión que yo tengo que tener para poder emprender. Ahora dice, lo anterior es cierto, dice, porque si no se obtiene en beneficios tampoco se paga el IRP. Bueno, acá pues, en otras palabras, es el impuesto sobre la renta, el ISR, ¿sí? Porque si no tengo datos donde obtengo beneficios, pues no puedo pagar el ISR. Y allá pues ya voy a tener un poco de problema, ¿sí? Un poco de problema. Pero esto ya son temas que vamos a ver y desglosar el otro año. Solo me interesa que usted maneje los conceptos de estimación directa, qué es, de qué trata, cómo se usa. Y, por ejemplo, qué es un costo deducible, que el otro año usted lo va a ver ya al 100% en el curso de contabilidad. ¿Estamos? Entonces, viene, ¿cuándo aplicar el método de estimación directa? Coloquemos ahí como título, ¿cuándo aplicar el método de estimación directa? Coloquemos eso, por favor. Bueno, entonces, coloquemos ahí número 1. Cuando existe alguna partida que por su naturaleza no puede estar sujeta a análisis estadístico. Siguiente. Cuando existe alguna partida, ¿sí? Cuando existe alguna partida que por su naturaleza no puede estar sujeta a análisis estadístico. Cuando existe alguna partida que por su naturaleza no puede estar sujeta a análisis estadístico. ¿Ya lo tenemos? Ahora pregunto, ¿qué es una partida? Astrid, ¿qué es una partida? Astrid, ¿qué es una partida? Hablándolo en términos de contabilidad.
es donde se lleva un registro contable. Ujú. Melissa, ¿qué es una partida? Es un dolor de cabeza. Ah, bueno. William, ¿qué dice William? ¿Qué es una partida? A ver, ya con conceptos, pues, díganme qué es una partida. A ver. ¿Alguien? A ver. William dice donde se registran las salidas y entradas. Se registran las salidas y entradas. A ver, alguien. Díganme, pues. Yo no sé. Bueno, les voy a decir, pues. Yo soy el maestro, ¿verdad? Miren, pues. Una partida en contabilidad, ¿sí? Le llamamos así al registro, ¿sí? Al registro de actividades mercantiles que se realizan en un periodo de tiempo, donde colocamos la clasificación de cuentas y utilizamos los diversos libros. Cada libro pues tiene su función y en esos libros están las partidas, ¿sí? Existe también la partida doble, ¿sí? Y ahí es donde también ingresamos la famosa T gráfica. ¿Ha escuchado de eso? ¿Ha escuchado de la T gráfica? ¿Alguien sabe? Bueno, a ver, Melissa, ¿qué es la T gráfica? ¿Qué hacemos en la T gráfica? Ay, dice Melissa. Ay, otra vez. No le caigo bien, me va a decir. Qué bonitas uñas, Melissa. Eso. Están bonitas. Cuéntame, pues. Cuéntame, pues. Usted cree que usted me caiga bien, por eso usted dice que bonitas mis uñas, ¿no? ¿Ah? Es que esa Melissa, hombre. ¿Qué es la T gráfica? Pues, ¿cuál es una característica de la T gráfica? ¿O qué hallamos ahí? Las T gráficas las que vemos en contabilidad, ¿Ah? los que miramos en contabilidad, Ajá. ¿Y qué función tiene? de saldar alguna cuenta o ver, sí, algo así creo yo. Usted me pregunta y yo ni atención pongo en contabilidad. Y entonces, ¿para qué seguimos peritos si no le ponemos atención? A ver, Astrid, ¿qué es la T gráfica? Esa permite registrar datos. No sé, creo que es como que es una forma ¿cómo se llama? De, Aquí hay dos de palabras. respaldarnos, de respaldarnos que hicimos bien la partida, para Ujú. verlo, buscarlo, hallarlo. Eso. Aquí encontramos dos palabras en la T gráfica que son muy interesantes.
el debe y ¿cuál es la otra? El debe y ¿cuál es la otra? El debe y el haber, ¿sí? Anotamos los ingresos y los egresos para después balancearlos, ¿sí? ¿Se acuerda que ahí tenemos que balancear? Y dice que lo mismo que tengo en el debe, tiene que tener una concordancia o relación con el haber. Y lo que yo escribo en el haber, tiene que tener concordancia con el debe. Para que al final, cuando yo empiece a restar mis valores, estas queden completamente equilibradas a la cantidad que se invirtió, o en este caso a la cantidad de ser. Y a eso nosotros lo conocemos como balancear, ¿sí? O sea que si yo gasto 25,000 en el debe, al final al balancearlo también tengo que tener 25,000 en el haber, ¿sí? Tengo que tener estos respaldos. Y estas son la fórmula base y una de las bases fundamentales de la contabilidad. Aprender a balancear. Y el método de la T gráfica es uno de los mejores métodos que nos sirven para poder llevar un control, ¿sí? Lógicamente después vienen las partidas dobles, las de 10 columnas y ya la clasificación de cuentas y todo, ¿sí? Si yo fuera su profe, los pondría, pero no soy su profe. No nos gusta, a decir. Bueno, el otro año tal vez ya no esté con ustedes, pero sí, necesito que usted tenga el concepto de qué función tiene la T gráfica, ¿sí? Nos sirve para balancear. Y esto es muy, muy importante porque prácticamente es como que una de las bases. Si usted la entendió bien a ese tema, se rayó, ¿sí? Si usted lo entendió bien, se rayó, porque el resto, pues, es un poco más de análisis, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Ya solo vamos a ver dos conceptos más de esto. Y miren, pues, antes de esto dice, escribamos lo último, dice. Cuando se crean nuevos departamentos que originen costos, dice. Cuando se crean nuevos departamentos que se originen costos. Estos departamentos se refieren a los rangos que se van a crear en cuanto a la empresa vaya a crecer, ¿sí? Se van a crear departamentos, por ejemplo, el de recursos humanos, está también el de planificación, el de operación, el ejecutivo, son varios departamentos, pero eso también va a infundir mucho en el tamaño de la empresa, ¿sí? Porque también existen empresas que se dedican al recurso humano, que se dedican a prácticamente a contratar al personal que son independientes y no le pertenecen a una empresa. Entonces escribamos cuando se crean nuevos departamentos que originen costos. ¿Estamos? Bueno,